6 de la mañana de este martes 4 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como lo dijimos tantas veces, en materia económica llega la hora de la verdad. Los bancos tendrán que enfrentar la realidad de sus clientes. ¿Qué quedó de ellos después de la pandemia? ¿Cómo fue su comportamiento económico? Eso se sabrá muy pronto. Hay un programa de ayuda a los deudores, se llama el PAD, aquí todo es con siglas, pero pues a los deudores se los puede ayudar hasta cierto límite y no hay banquero que persista en cobrar una deuda absolutamente incobrable. Ya veremos qué sucede mes de agosto, el mes de las grandes definiciones. Hidroituango sigue con problemas serios. En los próximos días hablaremos con la concejal Aguinaga, que ha sido la persona que más de cerca ha seguido este proceso, este desarrollo. Por ahora nos están diciendo que el plan de poner en funcionamiento la primera turbina, cuando menos la primera turbina de Hidroituango, a finales del año entrante, del 2021, eso ya pasó a la historia. Eso ya pasó a la historia, estamos hablando de 2022. Para poner una turbina cada trimestre a funcionar, hay un lucro cesante enorme, gigantesco, pero dicen en las empresas públicas de Medellín que tienen seguros, coberturas suficientes para eso. El rey emérito Juan Carlos, este es un triste declinar de un hombre que fue muy importante para la reconstrucción de la democracia en España, que fue muy valeroso y muy resuelto cuando hubo un intento fallido de golpe de Estado, un hombre muy significativo. Y pues el declinar es lamentable. Lamentable el declinar del rey Juan Carlos. Se va de España. Montserrat Fernández nos hablará del tema. El proceso contra Álvaro Uribe Vélez. En nuestra nota editorial nosotros hablaremos de una cosa que se olvida, que se llama la crítica del testimonio, que en los años en que fuimos profesores de derecho probatorio era tema fundamental. Si uno se enfrenta a un testigo, tiene que saber quién es el testigo y qué posibilidades tiene de haber conocido la verdad y qué interés tiene en decirla, o al contrario, en tapar la verdad para conseguir provecho. La crítica del testimonio, así se llama uno de los libros cumbres del derecho probatorio de Francisco Gorf, la crítica del testimonio. También estará con nosotros Rafael Nieto Loaiza, hablando de la Corte Suprema de Justicia y de la posibilidad de que esa Corte haga justicia en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Ayer hubo audiencia en el proceso de Diego Cadena. Demar Córdoba nos hablará del asunto. Les anticipamos que la actuación del abogado defensor de Diego Cadena, del doctor Cancino, fue sencillamente maravillosa, extraordinaria como pieza jurídica. Elecciones en Venezuela. Hablaremos con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Propagación sin control del COVID en los Estados Unidos. Esto se convirtió en una plaga tremenda. Están esperando para un par de semanas que se llegue a la cifra de 170.000 muertos. Cuando se hablaba de 110 muertos, que era igual a las guerras en las que habían participado ejércitos americanos después de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía eso una tragedia inconmensurable. Vamos a llegar a 170.000 y vamos a seguir derecho. Abrieron los colegios en varios estados, en Indiana, en Mississippi, en Georgia. Los están teniendo que volver a cerrar. Eso fue una explosión de coronavirus por todas partes. Veamos esos ejemplos para que no los repitamos, No condenemos a los niños a padecer coronavirus y luego a transmitirlo a sus mayores.
la lección de los Estados Unidos no puede ser olvidada. En Australia, en Melbourne, hay una situación crítica. Están cerrando la ciudad, gran cantidad de afectados nuevamente. Pensaban que habían vencido el coronavirus. ¿Son confiables las pruebas que se hacen para el coronavirus? Tenemos pruebas de que no. Primero, las están entregando 20, 30 y 40 días después, cuando ya no sirven para nada. Bill Gates dijo que después del tercer día esas pruebas ya no sirven. ¿Para qué? Pero aquí las están entregando 30 y 40 días después. Y hemos conocido casos de pruebas tomadas a una persona el mismo día con un resultado positivo en un laboratorio y resultado negativo en otra. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? Esa persona dice, ¿ahora yo qué camino tomo? ¿A qué le creo? ¿Dónde estoy parado? Lo cierto es que las pruebas llegan demasiado tarde y que no son confiables, es la verdad. En el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte se reunió, no tomó decisión, lo que significa que está dividida y tal vez a la expectativa de lo que ocurre con Diego Cadena en un proceso absolutamente absurdo, carente de pruebas, pero de todas maneras se trata de perseguir políticamente al presidente Álvaro Uribe Vélez, no de administrar justicia. Para eso no están las cortes, para eso no. Documental de Netflix sobre tratamiento a inmigrantes. Trump lo quiso censurar, los jueces respaldaron a Netflix, la situación de los inmigrantes y el trato inhumano que se les da. Condena de la Corte Suprema de Justicia al ex senador Suárez Mira. Bueno, los testigos, como siempre, un poco de paramilitares que dijeron haber dado dinero, y ahí figura varias veces el famoso memo fantasma, señalado por estos hombres que no tenían por qué saber después cuáles negocios se descubrirían de memo fantasma con el esposo de la señora vicepresidente. En Colombia tuvimos ayer, nos lo contará Sergio Gel, 367 muertos por coronavirus. Las FARC y el reclutamiento de niños. Les queremos recomendar un video donde aparece Eder, el hombre, el empresario que más ayudó a Santos con esa paz que no sirve sino para hacer la crisis. Eso es un remedio de paz, donde se destruyó el país y se lo entregó a unos bandidos. Eder cuenta lo que ha sido el reclutamiento de menores y cómo las FARC deben decir la verdad. Y uno se pregunta, con esa verdad en la mano, ¿cómo podía uno creer en esas personas, en esos sujetos, entender que estaban en un plan de buena fe? Nadie da lo que no tiene. Les recomendamos el video de Eder. Antioquia, la del comportamiento ejemplar, se llenó de coronavirus. Está superando a Bogotá. Uno no entiende por qué. Se cansaron de portarse bien los antioqueños. Se cansaron de darle lecciones al país de civismo, de comportamiento adecuado, de decoro en el manejo de estas situaciones. Nos duele inmensamente esta situación de Antioquia y lo que viene de Contera, como decía alguien muy castizamente. Lo que vienen son cierres, lo que vienen es disciplina a la fuerza, porque el coronavirus se está comiendo a Antioquia y a Medellín. El gran triunfo de Egan Bernal en Europa, para destacarlo, en Francia, no fue un triunfo de esos estrechos y complicados, no, una demostración de poderío gigantesca. Un muchacho zipaquireño nos da un consuelo, nos da un aliciente, porque en el fondo esos somos los colombianos, y en su inmensa mayoría los colombianos son así, como Egan Bernal,
oportunidades y triunfos. Béisbol en problemas en los Estados Unidos. Ahora son los Cardenales de San Luis los que tienen varios enfermos de coronavirus, pues no pueden competir, pero insisten en que la temporada continúa. Uno no sabe cómo va a ser aquello. Se están distinguiendo colombianos. Uno de ellos ya lleva un gran slam sobre sus hombros para su gloria. Un gran slam es un home run con bases llenas. Microsoft quiere seguir adelante en compra de TikTok. El presidente Trump le da la bienvenida y le dice adelante, presidente Trump, que no tuvo un buen día ayer porque se le dijo que los jueces podían seguir adelante exigiendo sus estados financieros para publicarlos. Taylor Brands en bancarrota. Es la propietaria de Men's Wearhouse y Yosa Bank. Ayer hablábamos de la bancarrota de Lord & Taylor. Esto es descomunal, descomunal. Lo que pasa en los Estados Unidos y lo que va a pasar aquí en Colombia cuando se sepa la verdad. Línea de cruceros de Noruega en problema por coronavirus. Está pidiendo excusas, había dicho que tomaba todas las precauciones, que los cruceros eran completamente seguros, pues cantidad de contagiados tuvieron que volver a tierra, una situación gravísima para un crucero noruego. La BBC, los muertos en Irán, los muertos de verdad, triplican la realidad oficial, es decir, la mentira del gobierno iraní, que ha dicho que tiene una situación difícil, pero nunca tan grave. Más de 40.000 muertos por COVID-19 tiene Irán en términos reales. Hay regreso de tuberculosis, de malaria y de VIH. Como el mundo tuvo que dedicar todas sus energías a combatir con el C-19, pues entonces ahora, y por los confinamientos y las dificultades para los tratamientos médicos, hay explosión de estas enfermedades que se creían muy al borde de la extinción definitiva. Hay un resurgimiento de ellas muy peligroso. Dice Andrew Cuomo que el peor error gubernamental en la historia moderna fue la respuesta que se le dio desde el gobierno federal de los Estados Unidos a la crisis del COVID-19. Y Andrew Cuomo ha sido reconocido como el hombre que al frente de Nueva York adelantó una conducta absolutamente ejemplar con resultados deslumbrantes. Aviones israelíes bombardearon ayer el sur de Siria. Y en Hoy en la Historia recordaremos el 4 de agosto de 1789 y los debates en la Asamblea Nacional Francesa inmediatamente después de la Revolución del 14 de julio. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.